Buenos días, esta es nuestra clase de metodología de la investigación filosófica. Recordando un poco el orden de temas que hemos ido dando. Primero hablamos de lo que eran los preliminares, donde encontrábamos la portada o presentación, la hoja con el título, el índice, el astra, las palabras clave. En un segundo momento hablamos sobre lo que era la validez de criterio, que era la introducción con sus 8 elementos. La delimitación y definición del tema, planteamiento del problema, la gran pregunta, formulación del problema y sistematización, los objetivos general y específico, la contextualización, dónde se va a hacer un retrato del lugar donde se va a hacer la investigación y la justificación, para qué sirve y a quién beneficia ese trabajo que se está haciendo. Y después hemos entrado en el tercer acápite, o hemos llamado también el segundo capítulo, normalmente en las tesis ordinarias de los muchachos. Y que normalmente esto es, ¿cómo llamarle? Es un poco ornamental, si se quiere decir, en la mayoría, dar bases teóricas, pero cuando se habla de filosofía es la parte fuerte. El plato fuerte de la tesis normalmente está aquí en el marco de referencia. Algo en lo que podríamos reflexionar, aunque hay que seguir profundizando en las fuentes, que es el tema en el que nos fuimos introduciendo en la clase. Disculpe que se me fue la energía eléctrica mientras estaba hablando. Sí, yo advierto que tiene un internet inestable. Tranquilo, paciencia. Después puede dar seguimiento tranquilamente con las publicaciones, con el video. Pues, aunque hay que seguir profundizando un poco sobre las fuentes, podemos ahora mismo considerar lo que son, qué elementos entran dentro de lo que es el marco de referencia. El marco de referencia puede verse como con varios elementos que son como necesarios, algunos, o dependiendo como según las exigencias de la escuela o las exigencias de los asesores. ¿Qué elementos o cuáles son partes del marco de referencia? Entonces, Ashley, le ponemos presente. Solamente nos falta Juan Acosta y Memphis, que no vino a la clase pasada. Bien, si pueden entrar. Bien, entonces, decíamos, Profesor. ¿sí? Que acabo de llegar. Disculpe. Sí, ya te puse presente, no hay problema. Gracias. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama las partes del marco de referencia, una primera parte a considerar es lo que se llama los antecedentes de la investigación. Hablamos de lo que se llama el marco de referencia. Podemos considerar varias partes. Una de ellas es los antecedentes de investigación. Esos son como de los elementos más necesarios, más importantes. Los antecedentes de la investigación. Hay 3 partes que son como las más exigidas, ¿no? Los conceptos y definiciones. No es lo mismo que los antecedentes. Primero, los antecedentes de investigación es lo primero que se pone. Segundo, no le llamarán marco de concepto, marco conceptual. Pero serían los conceptos y definiciones, ¿no? Conceptos y definiciones. Y el otro elemento que es el más famoso, el más conocido, llamado marco teórico. Marco teórico, sería como, ¿qué nos dicen los libros del tema que tú estás tratando? Es como la respuesta directa a las preguntas de investigación que ya tú no estás buscando
fuera de los libros, sino que lo está buscando en enciclopedias, libros. Marco teórico no es hablar sobre eso, no es buscar teoría que se acerque, es dar la respuesta al tema que tú estás investigando, pero darle la respuesta no a nivel de inmersión en el contexto, en el lugar de los hechos. Entrevista, encuesta, observación, fotografía, todas esas técnicas, entrevistar, fotografiar, grabar, todas esas técnicas son de campo. Pero cuando tú buscas en libros, internet, enciclopedia, diccionario, revista científica, periódicos, documentos en sentido general, cuando tú te documentas, pues lógicamente que ahí tú tienes que también dar la respuesta. Y cuando tú das la respuesta, eso es lo que se llama el marco teórico. Cuando tú haces la historia de las respuestas a ese tema, ojo con esto, eso no es el marco, el marco de, perdón, marco no, la primera parte que le dije, antecedentes de la investigación. Cuando tú haces la historia de cómo se ha tratado ese problema en la historia, eso se le llama marco histórico. Ahí hay tres palabritas que pueden confundir: marco histórico, antecedentes históricos y antecedentes de investigación. Son tres cosas diferentes. La que yo dije primero fue antecedentes de investigación, que es como la que siempre tiene que estar en todos los trabajos de tesis. Antecedentes de investigación es la más necesaria. Marco de conceptos, definiciones y conceptos, y marco teórico. Ahora bien, dentro del marco teórico podemos tener lo que se llama el marco histórico. Es un poco como la historia del problema. Cuando la gente se va ya a los tiempos de Cristo o a los tiempos de Adán, ¿cuándo comenzó el problema? ¿Qué pasó? Historia, toda esa parte histórica, eso es marco histórico. Y está bien, eso enriquece, porque no es la respuesta al problema, sino más bien la historia del problema. Entonces, ¿en qué se diferencia eso? Lo que se llama antecedentes históricos. Fíjense, tres palabritas. Antecedentes históricos no es lo mismo que marco de referencia. Y todavía no estoy hablando del tema que yo puse como necesario, que es antecedentes de investigación. Hay lo que se llaman antecedentes históricos. Cuando hablamos de antecedentes históricos, cuando tú estás viendo no la historia, cómo se ha tratado ese tema en la historia, no, sino que en un problema que tú estás trabajando, ¿cuál es la historia? ¿Por qué se llegó a ese problema? Ese problema concreto que tú estás trabajando. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando sobre República Dominicana, el consumo de alcohol, entonces una cosa es que yo pregunte cómo se llegó en República Dominicana al alcoholismo. Si yo estoy investigando en una escuela, en la UAS, el consumo de nicotina, el fumar, entonces si yo me pregunto por qué los muchachos consumen nicotina, cómo llegaron a eso, cuándo comenzó en la UAS el consumo de nicotina, eso se llama antecedentes históricos. Lo que antecede a la historia del problema concreto. Pero si yo me pongo a investigar el cigarro desde Colón, desde Duarte, desde Cristo, eso no son antecedentes históricos, eso es marco histórico. Antecedentes históricos es lo que antecede, lo que creó tu problema. Marco histórico ya es un poco más general, la historia del suceso. No sé si logran ver, a veces la raya suele ser incómoda, hacer la raya de dividir una cosa y otra. Si tú estás investigando, qué sé yo, qué sé yo, mercadeo, vender un producto, la necesidad de sopita Maggi, por decir algo. ¿Por qué la gente necesita sopita Maggi? ¿Cómo se llegó al problema? Eso es ver por qué las mujeres tienen ese problema. Eso se llama antecedentes históricos.
Si tú te pones a estudiar la historia de la sopita, cuándo comenzaron, de dónde vienen, fíjense que eso es la historia de la solución. Eso no es cómo se llegó al problema, sino la historia del suceso. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando tú estudias cómo se llegó al problema, antecedentes históricos. ¿Qué pasó que se llegó a ese problema? Antecedentes históricos. Si tú estudias la evolución histórica, eso es marco histórico. Marco histórico es parte del marco teórico. El marco histórico es parte del marco teórico. Los antecedentes no son parte del marco histórico, no es parte de la teoría. Esos son antecedentes históricos que en tanto que tú lo encuentres en libros, vienen a formar parte del marco de referencia, que es como el paraguas que lo cubre a todos. Hemos dicho un primero que no hemos explicado, que tal vez fue el que debimos explicar primero, que le llamamos antecedentes de investigación. ¿Qué son los antecedentes de investigación? Antecedentes de investigación es qué investigaciones previas se han hecho del tema que yo estoy investigando y hasta dónde ha llegado esa investigación. ¿Qué se ha investigado? Yo estoy investigando el consumo de cigarros en la UAS. Bueno, pues, ¿quién ha hecho tesis de consumo de cigarros en otra universidad, en la UAS? ¿Quién se ha interesado por el mismo tema por el que yo me estoy interesando? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha hecho? ¿Hasta dónde se ha llegado? Eso se llama antecedentes de investigación. Eso casi es obligado en toda la tesis. Es lo primero que se pide, que por lo menos se busquen 3 antecedentes. Te voy a dar un secreto porque casi nadie lo explica, pero antecedentes históricos, para tú resolver ese tema que debe terminarlo, cubrirlo en 2 páginas promedio, tú lo que tienes que hacer es buscar 2 o 3 tesis o en internet, en la biblioteca, y buscar lo que se llama el abstract o el resumen. El abstract o el resumen es lo que se llama antecedentes. Tú coges 3 abstracts y lo llevas a tu tesis y ya tú tienes cubierto los antecedentes históricos. ¿Por qué? Porque los antecedentes históricos te piden 3 cosas. Te piden cuál es el problema, qué proceso se siguió para resolverlo y a qué solución se llegó. 3 cosas. Y eso es lo que te da un abstract. Eso es lo que te da un abstract resumen. Con una diferencia. Que cuando tú estás trabajando un abstract resumen, tú no puedes cogerlo y ponerlo así como tú lo encuentras. Porque entonces eso sería plagio. Tú tienes más bien que leerlo, entenderlo y decirlo con tus palabras. Al final lo que se te pide es que tú abras la tesis, busque de qué trata el problema, vaya a la metodología, cómo se soluciona el problema y vaya a la conclusión, a qué solución llegó. Pero eso es lo que hace el investigador cuando hace un abstract. Entonces no se te dice que vaya a un abstract, pero si el abstract está bien hecho, entonces tú encuentras ahí las 3 cosas. Entonces tú haces ¿cómo se llama? Un antecedente de investigación, presentando 3 abstracts, dicho con tus palabras, y problemas resueltos. Claro, estamos en marco teórico, diciendo siempre quién es la fuente, quiénes fueron los que escribieron esa tesis, en qué año la escribieron, cuál fue la editora, que en ese caso sería la universidad a la que pertenece. Y así entonces terminan cubriendo lo que se llama el marco de los antecedentes de investigación. Bien. Entonces hemos dicho que hay partes que son como imprescindibles. Antecedentes de investigación sería lo primero. Segundo sería los conceptos. Marco de concepto, algunos le llaman marco conceptual, que serían definiciones y conceptos. Ahí no hay que explicar mucho, porque yo creo que eso lo manejan ustedes perfectamente, porque es comenzar a coger las palabras más importantes con las que tú manejas la tesis. Como las palabras tienen tanto significado y se manejan de forma distinta, ¿cómo tú le estás manejando en tu tesis? Un término en ciencia tiene otro significado, así se maneja en filosofía. Y en filosofía mucho más, porque
Un filósofo lo entiende de una manera y otro filósofo lo maneja de otra. Entonces, tú le vas a dar un tratamiento a un conjunto de términos que son útiles y necesarios para entender tu tesis. Entonces, algunos dicen que hay que definir ahí lo que se llama las palabras claves, que son las que tú pones debajo el abstract como un link o un enlace que te lleva directamente al abstract para el investigador. Tú coges las palabras claves, las defines, bueno, pues ahí ya se pide que no haya, bueno, en las palabras claves se pide que no haya más de 5, pero en las definiciones no hay muchos límites para eso. Entonces tú escribe tus varias palabras y la conceptualiza o la explica según el manejo que tú le estés dando. Allí también se entiende que cuando tú estás haciendo una tesis de campo, hay lo que se llama definición conceptual de las variables, que para diferenciarla de lo que se llama la definición operacional, que también tiene que estar en el marco de referencia, se pone ya más al final. La operatividad de las variables se suelen poner también en el marco de referencia y suele ser como al final, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer para ir a sacar, convertir ese concepto, digamos, fragmentarlo en ideas más pequeñas que se me van a convertir como en ítems o en preguntas que yo voy a sacarle a la gente a través de preguntas o de encuestas? Entonces eso se llama operacionalización de la variable. Coger un concepto y despedazarlo como en preguntas más pequeñas. Las preguntas se me convierten en variables, las variables se me convierten en dimensiones, las dimensiones se me convierten en indicadores o ítems. Indicadores que se convierten en ítems. El ítem es en forma de pregunta. Al tú responder una pregunta, terminas respondiendo un indicador. Al responder un indicador, responde a una dimensión. Al responder una dimensión, responde una variable. Al responder una variable, responde a una pregunta. Entonces, es como ir despedazando, desmenuzando. Eso se llama operacionalización, porque a veces tú no puedes hacer la pregunta de golpe así, porque entra a quien tú estás preguntando en un mundo que él no maneja. Pero cuando tú la haces menuda la pregunta y la llevas como a preguntas pequeñas, un ítem, sí o no. ¿Se acuesta usted temprano todos los días? Sí, no. Para hablar de la haraganería o la pérdida de tiempo. Porque si tira la pregunta, ¿pierde usted tiempo todos los días? Entonces ahí eso no se responde sí o no, justifique. Pero cuando tú vas y la concretiza, ¿qué tiempo usted dedica al descanso? ¿A qué hora usted se levanta? ¿A qué hora usted se acuesta? ¿Cuál es su promedio de tiempo acostado? ¿Cuál es su promedio de tiempo trabajando? Entonces ya de ahí tú, a fuerza de hacer menuda las preguntas, pues vas respondiendo a la gran pregunta. En ese sentido, tú operacionalizas la variable. Ahora, cuando tú no operacionalizas, sino que tira la pregunta y va a responder la pregunta así, sin hacerla, sin operacionalizarla, sino buscar qué dijo fulano y qué dijo mengano y comparar lo que dice uno u otro pensadores, ya eso es un proceso de análisis, síntesis, inducción, deducción, para hacer lo que se llama el marco conceptual, definir, conceptualizar lo que se llama la variable. Entonces ahí tenemos dos partes, ¿no? La primera parte que señalamos fue antecedentes de investigación, qué se ha investigado. Segundo, conceptos. Tercero, el marco teórico. Y en el marco teórico hemos dicho que entran en juego lo que se llama, en el marco teórico entran en juego lo que se llama ¿cómo se llama? El marco histórico del cual ya hemos hablado, y el marco teórico, que son las respuestas a la investigación. Ya también hemos dicho que entran otros elementos que por lo menos no se exigen mucho en filosofía, aunque se están exigiendo en los doctorados. Repito, no sé, porque la filosofía no es lo mismo que la ciencia, pero parecería ser que hay muchos asesores que están como muy involucrados o muy dominados por la cientificidad y llevan al muchacho a meterse en respuestas y tratamientos propios de la ciencia.
como es pedirle de que la operacionalización de la variable. Una tontería más grande que esa. Pero bueno, uno no se puede ir en contra del estatus establecido. Entonces habrán filósofos que te pidan que operacionalice y otros te van a pedir hipótesis. Curioso, porque una hipótesis es lo que tú tienes que ir a probar a un campo, una respuesta previa que tú tienes que ir a descartar o probar. Es posible que tú te hagas una hipótesis, pero lógicamente que una hipótesis es una respuesta que tú más o menos tienes que supone que es lo que tú vas a probar, a lo que tú vas a llegar, pero un filósofo no tiene hipótesis, porque un filósofo empieza con una hipótesis, pero en el momento que comienza a leer, esa pregunta se cae, se cierra o se abre y llegan nuevas preguntas, de tal manera que una hipótesis es más bien en filosofía, como diría Platón, una provocación momentánea, pero no es verdad que tú vas a cerrar tu filosofía con una hipótesis, porque se te acaba la filosofía, se te acaba la reflexión. Terminaste en 2 páginas y respondiste. Eso no sirve. En filosofía, tú te enfrentas con una filosofía y una filosofía es un tema de vida, es un tema abierto de muchas preguntas que no se cierran, que se van respondiendo, se van entretejiendo, te dan la pregunta y tú sorprendes con la respuesta, porque ya sabe lo que dijo el autor, la va manejando, la va profundizando, pero tú sabes que tu tema se hizo más grande, tu herida se hizo más profunda, tu pregunta se metió en lugares a los que tú todavía no has llegado. Entonces no es ciencia de que se murió o no se murió. Sí se murió, problema cerrado. No, filosofía no trabaja con problemas científicos. La filosofía trabaja con problemas filosóficos. Por lo tanto, no es probar una hipótesis. Es de que crear una ley y cerrarla, ¿no? A lo más repetimos, una hipótesis será una provocación para, como diría Platón, depurar una idea. Pero una vez depurada, hay que estar abierto a un infinito de reflexión, a una, como diría Pitágoras, sofos, no, filósofos, sabio es el que termina, filósofo es el que ama la sabiduría. La sabiduría tiene un límite, la filosofía no tiene límite, es un amor a la sabiduría que se abre. Entonces es un método que Sócrates le llamó dialéctico, Platón le llamó dialécticos, Aristóteles le llamó eh, lógico, dialéctico, ¿cuál es aquella otra? Retórico, pero es un proceso de interacción, de diálogo que no se cierra. Ninguno de los diálogos de Platón de orden socrático llegaron a cerrarse, quedaron abiertos, no eran concluyentes y no era que no se daba la respuesta, se daban las respuestas, pero el tema no se cerraba, el tema seguía siempre abierto y de alguna forma todos los diálogos de Platón, aun aquellos que encontraron las mejores respuestas, eran más provocadores y eliminadores de conceptos sofísticos que propiamente hablando de dar la respuesta. Se crece, pero en apertura, en un seguir creciendo. Bueno, pero suele haber ese espíritu, ¿no? De que pedirte una hipótesis, de pedirte operacionalización. De todas formas, son elementos que hoy por hoy permanecen dentro de lo que se llama la reflexión el marco de referencia o lo que le hemos llamado validez de constructo teórico. A la clase pasada comenzamos con la reflexión sobre lo que era las fuentes. Hoy hemos hablado de las partes. Entre las partes hemos identificado antecedentes de investigación, conceptos y definiciones, marco teórico, dentro del marco teórico, el marco histórico, hemos identificado la hipótesis y la operacionalización de la variable. Todo eso va dentro del marco
del marco de referencia. El marco de referencia es de fuentes documentales, decíamos la clase pasada. Se alimenta con la literatura. Dice Sampieri, revisión de la literatura. Las fuentes ya sabemos cuáles son. Las fuentes son documentales. Y más que documentales, dentro de los documentos están los documentos bibliográficos, que son realmente lo que usa el filósofo, y están los documentos no bibliográficos, porque cuando hablamos de fotografía, de audios, de videos, de grabaciones, esos también son documentos, si es que son, porque claro, tanto los libros como los documentos pueden ser de ficción o de literatura. Entonces no estoy hablando de todo tipo de texto. Cuando hablamos de documento, la palabra documento tiende a hablar de conocimiento. Entonces un documento se supone que no es cuestión de que de Blancanieves y los 7 enanitos. Entonces es cuestión de traerme lo que se llama conocimientos, de hablarme de la realidad, de estar garantizado por los hechos. Pasaron cosas y pasan cosas. Y tú llegas como conocedor de esos sucesos. Entonces cuando tu decir se atiene a los hechos, entonces tú te conviertes en fuente. ¿Quién es la fuente? El que te trae los hechos, el que te trae la verdad, el que te trae el conocimiento. ¿Sí? La filosofía, en tanto que filosofía no es conocimiento científico, pero es conocimiento de nivel filosófico, no de nivel científico, ni de nivel teológico. El método es diferente al de la filosofía y al de la ciencia, pero es conocimiento. Bueno, entonces las fuentes le hemos llamado fuentes primarias, fuentes secundarias, le hemos llamado de primera mano, de segunda mano. Y lógicamente para cerrar el tema de forma un poquito más adecuada, no basta hablar de las fuentes y de las partes. Hay que hablar también de lo que se llaman las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas? Creo que ya ese temita lo vamos a trabajar la próxima clase. ¿Cuáles son las técnicas propiamente del que estudia filosofía? Porque el que estudia filosofía ya hemos visto que las fuentes que utiliza son documentales, especialmente documentales bibliográficas. Y hemos visto también que propiamente hablando, la parte de la tesis que llena el filósofo es la parte que se llama el marco de referencia, del que hemos hablado hoy, aunque del otro hay que hablar, pero sí, parte de la clase, pero no es como la parte fuerte del filósofo. Entonces nos falta hablar de la técnica. Y en las técnicas, hablar de lo que se llama el enfoque cualitativo, que es propio también de la filosofía. El filósofo no trabaja mucho con el enfoque cuantitativo. Entonces son parte de lo que se llama la valoración metodológica del quehacer filosófico. Entonces dejamos esa reflexión para la próxima clase, un poco enfocarnos en las técnicas. Entonces, pueden ir investigando un poquito sobre eso, si quieren venir un poquito alimados sobre lo que es lo que vamos a tratar, sobre las técnicas que utiliza el filósofo. ¿Cuáles son las técnicas que solemos nosotros utilizar? Una cosa son los métodos, otra cosa son las técnicas. Como métodos se utiliza análisis, síntesis, inducción, deducción como método. Y en las técnicas, cuando leemos Sampieri, con Sampieri le hemos dicho revisión de la literatura. Un nombre así, tal vez más amplio y poco manejado, se le suele llamar revisión documental. Revisión documental. O sea, hay que diferenciarla un poco de lo que se llama, porque no sé por qué muchos la confunden, de lo que se llama técnicas de aprendizaje. No es lo mismo técnicas de aprendizaje que técnicas de investigación. Cuando hablamos en filosofía, hablamos de técnicas de investigación. Son muy conocidas las técnicas de campo. El cómo yo llego a las fuentes y saco, porque una técnica es cómo yo saco
información. Con una entrevista, la fuente. No, yo entrevisto a la fuente. Una encuesta, yo encuesto a la fuente. Una foto, yo voy y saco una fotografía, no a la fuente, sino a los hechos. Entonces convierto los hechos en el lugar, porque entonces ahí no hay fuente cuando estoy de frente a los hechos, ¿no? Los hechos no son fuente a no ser impropiamente hablando. Los hechos de alguna forma no son información, sino que uno crea información con los hechos en un laboratorio o con unos sucesos. Pero cuando hablamos del filósofo, el filósofo no suele ir a los hechos, ni tampoco suele ir a las fuentes vivas, a hacer entrevistas y encuestas. El filósofo va a fuentes documentales. Entonces viene la pregunta, ¿cómo saco información? Son muy conocidas las fuentes de campo, la entrevista, la encuesta. Pero cuando hablamos de filosofía, allí está lo que se llama, cuando tú reúnes un conjunto de gente y le haces preguntas, ¿cómo se le llama eso? Hay que también se suele utilizar mucho hoy. No logro recordar el nombre, ¿no? Sienta a los sabios y te pone a hacerle preguntas directamente y llegan a un acuerdo. Entonces, ustedes normalmente lo que hacen es meterse en una biblioteca, comparar textos. Entonces, leer para adelante y leer para atrás y sacar conclusiones. O sea, hay una técnica de investigación. Y hay de alguna forma también un enfoque de cómo yo manejo esa técnica. Pues nada, lo dejo con el, ¿cómo se llama? Con el apetito y entonces estaremos trabajando el próximo lunes sobre las técnicas filosóficas. Profe, Así. Memphis pide excusa hoy que está enfermo. ¿Quién? Memphis. Ah, perfecto. Entonces, y aquí tenemos Juan Carlos. Sí, presente. Está malito, Juan Carlos. La resaca. Ay, que hoy es lunes. Está bien. Tienes que cuidarte porque sabe que los lunes hay clase. Sí, es un problema. Nada, pues seguimos entonces. Le ponemos el excusamen y Dios mediante nos vemos el próximo martes. Bye, Está profe. bien. Pase buen día. Pasen buen resto del día. Ay.